Si me acompañan por favor en sus Biblias a Hechos capítulo 10, versículo 34 al 46. Me dice amén cuando lo tenga. Vamos a escuchar, a esperar un poquito más de amén. Okay. Sí, Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice, está un poquito largo lo que vamos a leer. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Termina el 46 diciendo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La forma de llegar a hablar en el Espíritu, porque este último pasaje de Hechos 10, 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es el lenguaje del Espíritu. Ese es el lenguaje sobrenatural del Espíritu Santo. Pero para llegar ahí, tenemos que pasar por lo que acabamos de leer. Por un reconocimiento primero de Jesucristo. Tenemos que reconocer a Jesucristo como el Señor, como quien vino a la tierra, el que murió, pero resucitó, como aquel al que el Padre envió y le ungió con el Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo. Tenemos que empezar por un reconocimiento de Jesucristo. Y empieza el pasaje diciendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto es lo primero que quiero tocar hoy con ustedes. Dios no hace acepción de personas. Dios no descarta a nadie. Nosotros nos descartamos a nosotros mismos, queriéndonos alejar de Dios. Dios no me descartó a mí. Dios no se alejó de mí.
alejarme de Dios, pero Él no se alejó de mí. Cuando usted cree que usted amó a Dios, Dios le dice: yo te amé primero. Yo te amé primero. Dice en Zacarías: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Él nos amó primero. Y empieza esta parte diciendo: Dios no hace acepción de personas. Usted recordará que en el tiempo en que Jesucristo vino a la tierra, Él no vino para los gentiles. No me dejará mentir. Jesucristo vino para el pueblo de Israel. Pero en los evangelios aparecen algunos casos que llaman mi atención, de personas que recibieron el favor de Dios sin ser judíos, sin ser pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Hubo unos que por la fe atrajeron la atención de Jesús, cambiaron las circunstancias y aceleraron su tiempo. El tiempo de los gentiles vendría, porque dice la Biblia que se le anticipó desde el principio a Abraham, diciéndole que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso iba a acontecer, pero en el tiempo de Jesús, Él venía para el pueblo de Israel. Y a mí siempre me ha llamado la atención lo que hicieron estas personas, que aceleraron su tiempo, que no era su momento, que no era su tiempo, pero que supieron que llegó su momento. ¿Entendemos esa expresión? No era el tiempo de los gentiles, pero hubo unos que jalaron su momento y obtuvieron la atención de Jesucristo. Hay por ahí en la Biblia la historia de una mujer sirofenicia. Y voy a parafrasear porque quiero llegar al final y después vamos a hacer un poco largo y quiero ir al punto. Y esta mujer sirofenicia, dice la Biblia, quiero que pueda estar bien conectado con el mensaje, que disponga su corazón a lo que Dios hoy quiere hablarle. Tal vez en uno de esos chispazos del Espíritu, Dios trae la palabra que usted ha estado esperando. Esta mujer sirofenicia, dice la Biblia, que clamaba con gran fuerza. Y su clamor era: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba, no fue una vez ni dos veces, porque los discípulos se dan cuenta que ella venía desde atrás dando voces. Y volvía a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ella tenía una necesidad delante de Jesucristo. Era que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y dice que cuando Jesús la escucha, le contesta. Tal vez todos hubiéramos dicho: Jesús escuchó el clamor de esta mujer, iba a contestarlo, pero no. Jesús voltea y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, no vine para ti. Todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo. Tal vez muchos de nosotros nos hubiéramos desanimado en ese momento y hubiéramos renegado y hubiéramos dicho: no, entonces ¿para qué? Pero esta mujer tuvo una actitud diferente. Cuando Jesús le dijo: no vine para ti, vine para los de la casa de Israel, dice que ella se postró delante de Jesús. Hubo una actitud de adoración. ¿Cómo se presenta usted delante de la presencia de Jesucristo? ¿Cómo se presenta usted delante de Jesús? ¿Con arrogancia de corazón o con humildad de corazón delante de Jesús?
eso puede cambiar las cosas. Y dice la Escritura que ella se postra delante de Jesucristo y le dice: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Socórreme, Señor. No sé si es mi momento, no sé, pero sé que tú eres poderoso para hacerlo. Señor, socórreme. ¿A quién más iremos sino a Él? ¿A quién más iremos? Señor, socórreme. Y por segunda vez Jesús desprecia a esta mujer y le habla todavía en un tono más fuerte, que a veces tratamos de suavizar. Y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A veces en el original viene tal cual: no es bueno tomar el pan y echarlo a los perros. Así se lo dijo Jesús. Y esta mujer, en vez de haberse ido, dice que le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y estas palabras causaron algo en Jesucristo, causaron algo en Jesús. Y Él, con una expresión de asombro, le dice: oh mujer, grande es tu fe. Imagínese qué sería que un Dios te venga delante de la presencia de Jesús y que Dios le diga: oh hijo, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta mujer lo logró. No fue la única. Hubo otro hombre, usted lo ha escuchado, el centurión romano. No era judío, no era judío, era un romano. Y este hombre reconoció algo en Jesucristo. Pero él no se tuvo ni siquiera por digno de ir delante de Jesús. Este hombre logró cambiar las circunstancias. No era aún su tiempo. No era aún su tiempo. Pero la fe de este hombre, dice la Biblia, y así lo dice, maravilló a Jesús. Maravilló a Jesús. Este hombre, con uno de sus siervos, le mandó a decir a Jesús: di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y dice la palabra que fue hecho conforme a lo que pedía el centurión, que fue hecho conforme a lo que él pedía. La mujer sirofenicia y el centurión romano sorprendieron a Jesús con la fe que había en ellos. Sorprendieron a Jesús con la fe. No fueron despreciados, sino que fue hecho conforme a lo que pidieron. Fue hecho y maravillaron a Jesús. Es la fe, hermano. Es la fe lo que nos adelanta en los tiempos que Dios tiene. Es la fe lo que nos va a adelantar a los tiempos. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen: Dios me dijo que me va a usar, Dios me dijo que voy a ser pastor, Dios me dijo que voy a ser misionero, Dios me dijo que voy a estar en alabanza. Mucho lo he escuchado y se pasan una vida esperando. Y ciertamente Dios lo hará, porque Dios no miente. Pero ¿para qué quitarle años al propósito, cuando podemos añadirle los mejores años de nuestra vida a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a lo que Dios ha puesto en nuestra vida?
Es la fe lo que nos adelanta. Es la fe lo que nos permite dar ese paso de fe. Es la fe lo que nos permite dar el paso de fe. Dar un paso de fe es lo más importante que usted tiene que hacer en su vida. Dice por ahí una expresión que no se puede brincar un abismo tratando de dar 2 saltos. Si trata de dar 2 saltos, a la mitad se cae. ¿Qué significaría para Pedro dar ese primer paso fuera de la barca? ¿No son esos los pasos de fe? ¿No será tiempo de que dé su paso de fe? Yo sé que muchos nos han hablado de la fe, pero ¿no será esta noche su noche de dar su paso de fe? ¿No será el tiempo que Dios puso para que usted diera ese paso de fe y empezara a hacer lo que Dios le dijo? Tal vez aquí hay alguna persona que por tiempo le había dicho a Dios: Señor, ¿cuándo lo haré? Señor, ¿cuándo lo haré? Si tú eres esa persona, esta noche puede ser tu noche. Esta noche puede ser tu noche. Déjame te digo algo, si tú quieres, Dios siempre quiere. Dios siempre está dispuesto. El segundo aspecto que quiero enseñarles dentro del texto que leímos es la parte donde dice: anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Quiero hablarles de Jesucristo. Jesucristo fue el portador del evangelio de la paz. Dice la Escritura en Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas, dice que decidió en estos postreros días hablarnos por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice una parte de la Escritura que Jesucristo dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Lo que quiero que aprenda aquí es que Jesucristo vivió bajo autoridad. Jesucristo vivió bajo autoridad. Y nosotros muchas veces queremos salirnos y hacer las cosas fuera de orden. Pero Dios es un Dios de orden que funciona, que nos pide estar bajo orden, bajo autoridad. Para aquellos jóvenes que quieren salir a predicar, Dios no te va a respaldar si tú no honras primero la vida de tu pastor. Si tú no honras al siervo que Dios ha puesto, Dios difícilmente te va a respaldar cuando tú salgas. Porque es orden de autoridad. Y muchas veces no honramos a los siervos que Dios ha puesto en nuestro camino. No honramos a los siervos. Se nos ha olvidado, lo dejamos pasar. Ahorita que yo escuchaba al pastor decir que estuvo enfermo de su corazón, le dije: Señor, ¿cuánta necesidad hay de ti? ¿Cuánto necesitamos de ti? ¿Cuántos siervos habrá en el mundo que necesiten un milagro para seguir llevando tu palabra a los oídos de tantos necesitados de escuchar? Pero tenemos que entrar en el orden de autoridad. Nos tiene que ser revelada la honra a los siervos de Dios. ¿Usted cree que para Jesucristo fue fácil siempre? Por ser el Hijo de Dios. No fue nada fácil. Aún en el momento más difícil, Jesucristo
sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Dice la Escritura en los Evangelios que estando Jesús en el Getsemaní, sintió que su alma estaba triste hasta la muerte. Que su alma se entristeció hasta la muerte por lo que iba a acontecer. Dice el Evangelio que su sudor caía como gotas de sangre de lo que él estaba experimentando. Cuán difícil sería, cuán difícil estaba siendo. Pero aún en medio de eso pasa algo. Y dice la Escritura que Jesucristo se postró y oró. ¿Cómo reacciona usted ante la circunstancia? ¿Cómo reacciona? Dice aquí que él se postró y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y se levantó fortalecido, preparado para lo que habría de acontecer. Y el tercer punto al que quiero llegar, dice Dios en el versículo 38 de Hechos capítulo 10, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Usted recordará que cuando Jesús fue bautizado por Juan, dice la Escritura que el cielo se abrió y que el Espíritu descendió en forma de paloma y que se posó sobre Jesús. Y que del cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo vino a Jesús porque Dios lo envió. Pero el Espíritu Santo vino a los hombres, a nosotros, porque Jesús rogó al Padre que lo enviara. ¿Se fijan? Jesús recibió el Espíritu Santo porque el Padre lo envió. Pero nosotros lo recibimos porque Jesucristo le rogó al Padre que lo enviara. Por eso es que yo tenía que hablarle primero todo lo anterior para llegar al Espíritu Santo. Tenía que hablarle primero de Jesucristo. Tenía que hablarle primero de Él, de la persona de Jesús. Porque dice la Escritura que por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Necesitamos conocer a Jesús, saber quién es Jesús, llenarnos de Jesús, saber el sacrificio que hizo por nosotros. Y cuando podamos entender todas estas cosas, podremos ser plenamente llenos y usados por el Espíritu Santo. Cuando rindamos nuestra vida enteramente a Jesucristo, entonces vendrá la manifestación del poder y gloria del Espíritu Santo. Porque entonces Jesucristo mismo enviará al Espíritu Santo a nuestra vida. Pero queremos el poder, queremos la manifestación, pero no queremos el encuentro con la cruz. No queremos ser enfrentados con el morir a nosotros. No queremos menguar, pero sí queremos lo que dice Hechos 1:8. Pero para llegar a Hechos 1:8, primero están los 4 evangelios. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos han tomado su cruz y han seguido a Jesucristo? ¿Cuántos esta noche pueden decir: yo tomé mi cruz
y he decidido seguir a Jesucristo. Porque no es fácil morir a nosotros. Porque a veces estamos enamorados de la vida, cuando la vida es Jesucristo. No queremos menguar porque buscamos el protagonismo, cuando el único protagonista es Jesucristo. Yo no estoy aquí para que usted me vea. Yo no estoy aquí para que usted me vea. Mi oración cada día delante de Dios, yo le digo: Señor, menos de mí y más de ti. Menos de mí y más de ti. Que cuando tú me permitas, Señor, predicar en un lugar, hable menos de mí y más de ti. Que la gente pueda verte a ti y no a mí. Que las personas puedan verte a ti, Jesucristo, en mi vida y no a mí. Yo soy el instrumento nada más, pero tú eres la esencia. Nosotros somos el frasco, pero Él es el perfume. ¿Qué somos nosotros sin Jesús? ¿Qué somos nosotros sin Él? ¿De qué nos serviría todas las cosas si no tenemos a Jesús? ¿De qué serviría la vida si no se la podemos entregar a Él? ¿De qué me serviría a mí esta noche estar aquí si no fuera para glorificar el nombre de Jesucristo? Pero vivimos en tiempos donde nadie quiere hablar de Jesús, donde ya nadie espera su venida, cuando lo que más deberíamos anhelar es que Él vuelva. Y perdón si me quebranto, pero ¿cómo no hacerlo si hablamos de Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar por Jesús? ¿Cuánto está dispuesto a entregar? ¿Cuánto está dispuesto a entregarle a Jesús? ¿Cuánto cree que vale su salvación? No valdría su vida misma si nuestra vida es por Él. Necesitamos primero recibir a Jesús. Y yo le garantizo que si usted recibe a Jesús, todo lo demás vendrá. Y se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es en ese momento, déjeme me pongo mis lentes porque si no, no los veo y quiero ver sus rostros. Es en ese momento que, como un estruendo de un viento recio que soplaba,
se llenó toda la casa. Fue un de repente de Dios, un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual vino y llenó toda la casa en la cual estaban todos reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y el Espíritu daba a cada uno para que hablasen. Dice, y los que estaban ahí se maravillaban porque los oían hablar en su propia lengua las maravillas que Jesucristo había hecho. Déjeme le enseño algo. El Espíritu Santo viene para glorificar el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo viene para glorificar al nombre de Jesucristo. Dice en Juan capítulo 16 versículo 30. Voy a ir cerrando lo que quiero enseñarle, y espero que su corazón esté dispuesto a dejar que hoy Dios le ministre. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y luego dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y voy a repetir esto por si alguien no lo captó. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? Del Padre y de Jesucristo. Él hablará todo. No dice unas cuantas cosas. No dice esto sí y esto no. Esto tal vez, esto mejor no. Dice todo. Todo lo que oyere. Todo lo que oyere os hará saber. ¿Se ha imaginado qué hermoso es esto? Que se hablará delante del trono del Padre y Jesucristo sentado a la diestra. Que se hablará ahí. Pero son cosas que se entienden por el Espíritu. Son cosas que se entienden por el Espíritu, porque la mente no lo alcanza a captar. Y dice Juan capítulo 16 versículo 14. Y con esto quiero invitarlo que se ponga de pie. Con esto voy a concluir. Dice Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esta parte es la que quiero que se quede en su corazón. Dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos esta noche podemos decir, quiero tener un encuentro con Jesús? Si buscamos un encuentro con Jesús, Él enviará al Espíritu Santo.
Él enviará al Espíritu Santo. Él enviará al Espíritu Santo. ¿Le parece si en unidad elevamos nuestra voz y empezamos a glorificar primero el nombre de Jesucristo? Señor Jesús, tú eres digno de gloria. Tú eres el digno de toda gloria, Señor Jesús. A ti rendimos nuestra vida, Jesús, porque tú eres el único. Hoy reconocemos que te necesitamos en nuestra vida. Jesucristo, tú eres nuestro porqué. Tú eres nuestro porqué, Jesucristo. Porque entregaste tu vida por nosotros. Tú eres el Cordero inmolado. Por ti han sido hechas todas las cosas. Tú eres el porqué, Jesucristo. Porque tú nos reconciliaste con el Padre a través de tu sangre. Por tu sangre tenemos entrada nuevamente delante del trono de la gracia. Porque por ti, Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre. Porque con amor, con gran amor, Jesús, menospreciaste la cruz, porque viste en ella nuestra salvación. No te importó sufrir. Con tal de salvarnos, de lavar nuestro pecado. Tú has sido Jesucristo. Tú has sido Jesucristo. Sé el Señor de nuestra vida. Si no habíamos tenido ese encuentro contigo, perdónanos. Hoy morimos a nosotros para que tú vivas. Menguamos nosotros para que tú crezcas, Jesús. Menguamos nosotros para que tú crezcas, Jesús. Menguamos nosotros. Menguamos nosotros esta noche. Menguamos como iglesia en un solo espíritu para que tú crezcas en